Dijo el Buda. Hay 20 cosas difíciles de realizar o lograr en este mundo. Y para los pobres es difícil practicar la caridad. Y para los fuertes y ricos es difícil practicar el camino. Y es difícil hacer caso omiso de la vida y dirigirse a una muerte segura. Y solo unos cuantos privilegiados están familiarizados con un sutra budista. Y nacer en la era de un Buda es una oportunidad excepcional. Y es difícil conquistar las pasiones, suprimir los deseos egoístas. Y es difícil no anhelar lo que es agradable. Y es difícil no enfurecerse cuando se nos menosprecia. Y es difícil no abusar de la propia autoridad. Y es difícil ser imparcial e ingenuo en los tratos con los demás. Y es difícil ser meticuloso en el aprendizaje y exhaustivo al investigar. Y es difícil sojuzgar el orgullo egoísta. Y es difícil no sentir desdén por el ignorante. Y es difícil ser uno tanto en el conocimiento como en la práctica. Y es difícil no expresar la propia opinión acerca de los demás. Y conocer a un verdadero maestro espiritual es una ocasión excepcional. Y es difícil comprender la naturaleza de ser y practicar el camino. Y es difícil seguir los pasos de un Salvador. Y es difícil ser siempre dueño de uno mismo. Y es difícil comprender a carta cabal el camino del Buda. La vida no es un lecho de rosas. Es difícil y compleja. Es muy raro vivir en el auténtico sentido de la palabra. Nacer es una cosa y estar vivo otra muy distinta. Nacer es estar aquí biológicamente. Estar vivo es una dimensión distinta, es la dimensión de la espiritualidad. A menos que una persona sea espiritual, no está todavía viva. Pero pasar de la esfera biológica a la espiritual es muy arduo y difícil. Es el mayor desafío que existe. Es el salto cuántico por excelencia. Del cuerpo al alma, de lo material a lo inmaterial, de lo visible a lo invisible, del tiempo a lo intemporal, de fuera a dentro. Es muy difícil. En este sutra el Buda dice que hay 20 cosas difíciles. Esas 20 dificultades pueden convertirse en 20 pasos del desafío. El Buda no habla de esas 20 dificultades solo para hacerte consciente de ellas, para evitarlas, sino que es una invitación, un desafío. Esos 20 picos himalayanos son solo un desafío para ti. Una gran invitación. No te quedes en el valle. El valle es muy seguro, conveniente y cómodo. Vivirás con mucha comodidad, y morirás de igual modo, pero no crecerás. Solo te harás viejo, solo crecerás en años, pero en nada más. El crecimiento solo tiene lugar cuando aceptas el desafío. Solo hay crecimiento cuando empiezas a vivir peligrosamente. Esas 20 cosas son indicativas de cómo hay que vivir. Solo hay un modo de vivir, y es peligrosamente, valientemente. Solo te conviertes en ser humano cuando has aceptado este desafío del Buda. Estudiaremos esas 20 cosas. A simple vista parecen nimias, pero el Buda no habla de cosas nimias. Deberás profundizar en ellas, y entonces te darás cuenta de su dificultad real. Antes de empezar con este sutra, creo que debo decir algo, y es que la búsqueda de la verdad es la búsqueda de lo imposible. La religión no es más que una pasión por lo imposible. La belleza implícita es la ocurrencia de esa imposibilidad, que esa imposibilidad puede suceder. Pero hay que pagar un precio, y es muy elevado. Debes sacrificarte del todo. Debes apostar tu vida entera. Si apuestas tu supuesta vida, realizarás lo que el Buda llama estar vivo, lo que Jesús llama resucitar, lo que los hinduistas llaman 2 veces nacido, tu hija. Entonces surgirá en ti una dimensión y una nueva cualidad de ser totalmente nuevo. Incorrupto por el tiempo y el espacio, incontaminado por nada, absoluta y eternamente virgen. Anhela lo imposible. Desea lo imposible. Dijo el Buda, hay 20 cosas difíciles de realizar o lograr en este mundo. 1. Para los pobres es difícil practicar la caridad. ¿Cómo puedes compartir a menos que tengas algo? Para compartir algo con alguien primero has de tenerlo. En primer lugar, hay que tener eso que se comparte. Solo se puede compartir lo que se tiene. Y eso es algo que olvidamos muy a menudo. Veo a muchos tratando de compartir su amor y que no tienen ningún amor. Su compartir provoca desdicha en los demás y en ellos mismos. Porque solo puedes compartir aquello que tienes.
Puedes pensar que compartes tu amor, pero de hecho lo único que compartes es desdicha, porque eso es lo que tienes. Te mueves por esperanzas, por ensoñaciones, pero ¿cuál es el resultado de ello? En las fantasías el amor es bueno, en la realidad se convierte en una desdicha, en un infierno. No hay amor en tu ser, esa energía no existe aquí. Primero has de tornarte luminoso de amor, y luego puedes compartirlo. Antes de ser amante, has de ser amor. La gente cree que siendo primero amantes se convertirán en amor. Es una lógica estúpida, su manera de pensar es ilógica. No puedes convertirte en amante a menos que cuentes con amor, y de eso no tienes. Todo el mundo cree que cuentan con la capacidad de amar, solo hay que encontrar a alguien para recibirlo. Uno está repleto de energía amorosa que solo necesita un receptor. Eso es lo que hacen muchos, traían de encontrarlo. Muchas veces encuentran a gente maravillosa, pero el resultado es pura desdicha. Creen compartir el amor, pero solo comparten su soledad. Creen compartir algo divino, pero solo comparten su fealdad. Creen compartir su ser más profundo, pero solo comparten su sucia superficie. No son conscientes del hondón de su ser. Eso es lo que significa ser pobre. Cuando el Buda habla de ser pobre, no está refiriéndose a alguien sin dinero. Cuando el Buda habla de ser pobre, habla de no ser rico interiormente, de alguien sin amor. ¿Qué puede compartir? No, la caridad no es posible. La caridad solo es posible cuando uno rebosa. Rebosar es caridad. Para los pobres es difícil practicar la caridad. Y recuérdalo también, al contrario. Siempre que eres incapaz de compartir, siempre que eres incapaz de practicar caridad, apúntalo. Serás pobre. Es posible que a los ojos de los demás tengas mucho, pero dentro, en lo más profundo, si no puedes compartir debes ser pobre. Solo posees aquello que puedes dar. Solo dando te conviertes en poseedor. Si no puedes dar, entonces no estás en posesión, entonces no eres el dueño. Entonces lo que ocurre es que aquello que crees poseer te está poseyendo a ti. Entonces estás siendo poseído por tu posesión. La caridad es una bella floración de alguien que está en posesión de su ser, alguien que no es pobre ni rico. Esa persona puede ser un mendigo de las calles. No tiene nada que ver con su saldo bancario. El rico puede ser un mendigo, pero si tiene su ser. Su auténtico ser, si puede amar, si puede cantar, si puede bailar, si puede ver poesía en el mundo, entonces es rico. Es posible que no tenga nada de nada. Puede que carezca de todo lo material. Pero tiene algo espiritual. Algo que no le pueden quitar. Fíjate bien, eso que realmente posees no se te puede quitar. Solo puedes darlo, si así lo deseas, pero nadie puede quitártelo. En cambio, lo que no posees, y que te posee a ti, nunca lo puedes ofrecer. Solo se te puede quitar o robar. No te pueden robar el amor. No hay forma de robarlo. Puedes darlo voluntaria, libremente, pero nadie te lo puede robar. Te pueden asesinar, pero tu amor no puede morir. No hay manera de asesinar el amor. El amor parece ser más eterno que tu supuesta vida. Tu vida puede ser destruida con gran facilidad. Con solo darte un golpe en la cabeza, atravesarte el corazón con una bala, es muy fácil. Pero nada puede destruir el amor. El amor parece ser lo único que es eterno, algo que no pertenece al mundo del tiempo. Puedes darlo, pero nadie puede quitarlo. El dinero, la respetabilidad, el poder, el prestigio. Todo eso te lo pueden arrebatar. Lo que te pueden arrebatar crea un apego en la mente. Te empobreces cada vez más, porque has de apegarte también más, has de proteger más. Y siempre estás asustado y tembloroso. La gente supuestamente rica tiembla continuamente. Siempre tienen miedo porque saben que lo que tienen les puede ser arrebatado. Nunca están seguros. La incerteza les roe el corazón. Posees solo lo que crece en ti, lo que te pertenece, lo que está arraigado en ti. Una persona rica es la que ve poesía, baile y celebración en la vida, la que está en silencio, centrada, enraizada en la vida. La que florece en su cielo interno.
La persona rica es la que está llena a reventar, como las nubes en la estación de las lluvias. A punto de derramarse sobre todo el mundo que pueda. O como un capullo abriéndose. Dispuesto a compartir su fragancia con cualquier viento que pase, o con cualquier viajero que se acerque. Compartir es rebosar. El Buda dice que tratar de compartir es una de las cosas más difíciles. Tratar de compartir lo que no se tiene. Y eso es precisamente lo que anda haciendo la gente. Van por ahí intentando amar sin ni siquiera considerar el hecho de que el amor todavía no ha crecido en su corazón. En realidad, si no te amase a ti mismo, ¿cómo puedes amar a otros? Falta lo básico, lo más básico está ausente. Si no eres feliz estando solo, ¿cómo vas a ser feliz con otra persona? Si eres infeliz estando solo, cuando te juntes con alguien llevarás tu infelicidad para compartir. Eso es todo lo que tienes, tu pobreza, tu podredumbre, tu desdicha, tu depresión, tu tristeza, tu ansiedad, tu congoja, tu angustia. Tu malestar. Intenta poseer algo, algo que nadie pueda arrancarte, ni siquiera la muerte. Es difícil, pero posible. Parece imposible. ¿Cómo ser amoroso sin encontrar un amante? Nuestra mente ha sido condicionada de un modo erróneo. ¿Puedes bailar sin público? ¿Por qué no puedes amar si no hay nadie más? ¿Puedes cantar sin oyentes? ¿Por qué no puedes amar sin amante? Te han condicionado la mente de manera equivocada. Crees que solo puedes amar cuando hay alguien a quien amar. Practica el amor. Sé amoroso sentado a solas en tu habitación. Irradia amor. Llena todo el cuarto de tu energía de amor. Siéntete vibrar en una nueva frecuencia, siente que te meces como si estuvieses en el océano del amor. Crea vibraciones de amor a tu alrededor. Y de inmediato sentirás que algo sucede. En tu aura estará cambiando algo, y también en tu cuerpo. Una cierta calidez envuelve tu cuerpo. Una calidez como un profundo orgasmo. Estás más vivo. Algo parecido a la modorra está desapareciendo. Algo parecido a la consciencia está emergiendo. Muévete con el océano. Baila, canta, y permite que toda tu habitación se llene de amor. Al principio uno se siente raro. Cuando llenas por primera vez la habitación de energía amorosa, de tu propia energía, y esta rebosa y rebota sobre ti y te hace inmensamente feliz, empiezas a preguntarte, ¿estaré autohipnotizándome? ¿Me estaré engañando? ¿Qué está pasando? Porque siempre has creído que el amor viene de otra persona. Para sentirte amado necesitas una madre, un padre, un hermano, un marido, una esposa, un hijo. Alguien que te quiera. El amor que depende de alguien es pobre. El amor que se crea en tu interior, el amor que creas a partir de tu propio ser es energía verdadera. Podrás ir a cualquier sitio con ese océano que te envuelve y sentirás que todo el mundo que se te acerque estará bajo la influencia de un tipo de energía diferente. La gente te mirará con los ojos más abiertos. Pasarás a su lado y sentirán que una brisa de una energía desconocida los atraviesa, se sentirán más frescos. Sostén la mano a alguien y todo su cuerpo empezará a palpitar. Acércate a alguien y esa persona empezará a sentirse muy contenta sin razón aparente. Puedes observarlo. Entonces estarás empezando a estar listo para compartir. Entonces puedes hallar un amante, la receptividad adecuada para ti. Me han contado una pequeña anécdota. La mayor sorpresa de la vida de Mary fue recibir $50 en su cuarto cumpleaños. Paseó la moneda por toda la casa y luego se sentó en los escalones para admirarla. ¿Qué vas a hacer con tu $50? Preguntó su madre. Lo llevaré a la escuela dominical, dijo Mary sin dudarlo. ¿Para enseñárselo al profesor? Mary sacudió la cabeza. No, dijo. Voy a dárselo a Dios. Se sorprenderá tanto como yo de recibir algo que no sea calderilla. Todo lo que le das a la gente no es sino calderilla, y ni siquiera eso. Y entonces un día, cuando te falla el amor. De hecho nunca estuvo ahí para poder, ni siquiera faltó desde el principio. Pero un día se viene abajo tu creencia de que eras una persona encantadora. Entonces empiezas a pensar en Dios y a rezar. Pero la santidad y la oración solo son posibles cuando tu amor ha triunfado.
La oración puede surgir cuando te has convertido en un gran amante. Pero lo que suele ocurrir es que la gente que ha fracasado en su vida empieza a ir al templo y a la iglesia. Y allí llevan sus corazones vacíos. Secos, sin ni siquiera lágrimas. Y rezan. Y no pasa nada. Pero de hecho pasan por alto la energía del amor, y sin energía de amor la oración no puede elevarse. La oración es un fenómeno retinado de la misma energía. Amor. La sutil fragancia de la oración surge del amor. Dios está cansado de vuestras calderillas, y también lo está de vuestra pobreza. Dios está igualmente cansado de vuestra miseria. Llevad celebraciones a Dios. Llevad algo vivo. No llevéis desiertos, sino jardines. No llevéis cadáveres, sino alguien bailando, vivo. En primer sutra del Buda dice, intenta ser rico para así poder compartir. Segundo, para los fuertes y ricos es difícil practicar el camino. Sí, a los ricos y los fuertes les resulta muy difícil observar el camino, porque por lo general solo los débiles acuden al templo, a la iglesia, a la mezquita, la gente fuerte no va. Son muy orgullosos, y demasiado egoístas. No están preparados para entregarse. La gente solo se entrega cuando son auténticos fracasados, gente solo se entrega cuando no tienen nada que entregar. Cuando la vida los ha aplastado del todo, cuando están arruinados, entonces se entregan. Pero ¿qué sentido tiene entregarse cuando se está arruinado? La gente se acuerda de Dios cuando da la impresión de que nada más puede ayudar. Se acuerdan de Dios hundidos en una profunda impotencia. No es posible acordarse de Dios en una impotencia y un desamparo de ese tipo. Cuando se está lleno de esperanza, radiante, vibrante. Cuando la vida tiene significado, cuando sentís la obra del destino en vuestra vida, cuando todo os va a favor, cuando os sentís en la cresta de la ola. Esos son momentos para acordarse de la verdad, para dirigirse hacia el camino. Dice el Buda, para los fuertes y ricos es difícil practicar el camino. ¿Por qué es difícil para los fuertes? Porque los fuertes piensan, me basto a mí mismo. ¿Qué necesidad tengo de pedir ayuda? El débil piensa, no me basto conmigo mismo, así que necesito ayuda. Debo pedírselo a Dios. Pero solo cuando eres fuerte cuentas con la energía necesaria para pedir. Solo cuando eres fuerte existe la posibilidad de alcanzar esferas superiores. Desde la impotencia no se pueden alcanzar. Se necesita fuerza interior. El fuerte lo tiene difícil para dirigirse hacia el camino, pero es la única opción. Así que, si te sientes fuerte, dirígete hacia el camino, porque esos son momentos adecuados, momentos positivos. Esa es la oportunidad. Cuando te sientes afortunado es el momento de acordarse. Cuando todo marcha bien. No pierdas la oportunidad. Es el momento de rezar. Parece absurdo, porque nuestra lógica es la siguiente. Cuando somos felices, nunca nos acordamos. Nos olvidamos por completo. Le pregunté a un chavalín, ¿te acuerdas de rezar antes de acostarte? Sí, cada noche. ¿Y por la mañana? Seguí preguntando. ¿Qué sentido tiene hacerlo por la mañana? Por la noche estoy asustado, pero por la mañana todo está bien. ¿Para qué rezar? Esta actitud infantil parece ser la más común. Cuando estáis enfermos os sentís muy religiosos. Cuando se aproxima la muerte y envejecéis y empezáis a trastabillar en la vida, y ya no tenéis los pies lo suficientemente fuertes para sosteneros, y empezáis a temblar, entonces empezáis a acordaros de Dios. La gente pospone a Dios hasta la vejez. En la India dicen que Sannyas es para los viejos. Cuando están casi muertos, cuando están a punto de ir a parar al desguace, cuando ya tienen un pie en la tumba, entonces sannyas. La gente pospone sannyas hasta bien al final. La búsqueda interior parece ser lo último de la lista. Tienen una lista de la compra, y sannyas está al final. Una vez que lo han comprado todo consistente, inconsistente, relevante, irrelevante, cuando ya han malgastado toda su energía, cuando no queda nada, cuando están agotados, entonces se acuerdan de Dios. Pero, de hecho, sannyas es para los jóvenes, para los fuertes. El Buda inició una nueva tendencia de sannyas. Abandonó el viejo concepto hinduista de que uno debe convertirse en sannyasina en la vejez. Los hinduistas tienen 4 etapas, son muy calculadores, muy matemáticos.
Manu parece haber sido el mayor matemático de la vida. Muy inteligente. Dividió la vida. 25 años para educación. Brahmacharya. Luego 25 años para vivir en el mundo, la vida familiar, Griasta. Luego 25 años para prepararse para abandonar el mundo. Ocuparse de los hijos que ahora ya son adultos, que se están casando, que regresan de las universidades. Y luego, la última, sannyas, la última etapa de la vida. Eso significa que llega al cabo de 75 años. Lo último, cuando ya todo ha sucedido, cuando no queda nada más, entonces. Dios. Parece muy insultante, sobre todo para Dios, que solo estés dispuesto para Él cuando estás muerto. Da la impresión de que relacionáis a Dios con la muerte, no con la vida. La santidad, la introspección, deberían estar en el centro de la vida. Y el Buda dice que cuando eres joven es difícil, pero que ese es el desafío. Es difícil observar el camino cuando se es fuerte, pero ese es el desafío. Es difícil ser meditativo cuando se es rico, pero es el único camino. Cuando se es rico y joven, cuando bulles de energía, cuando estás dispuesto a hacer algo, cuando estás listo para meterte en una aventura, cuando tienes valor, cuando puedes aceptar riesgos, cuando te atrae el peligro, cuando la muerte no te ha debilitado, cuando estás repleto de entusiasmo y vida, ese es el momento de aceptar el desafío y pasar a lo desconocido. El tercero. Es difícil hacer caso omiso de la vida y dirigirse a una muerte segura. Es muy difícil hacer caso omiso a la vida. La vida es cautivadora, hipnotizadora. Es hermosa, es un milagro, un mundo mágico, pero de la misma naturaleza que los sueños. Es difícil despertarse de ese bello sueño. Cuando se tiene un sueño bonito. Tal vez con Marilyn Monroe o alguien por el estilo. O cuando resulta que eres presidente de los Estados Unidos. Cuando se tienen sueños agradables, bellos, como siempre quisiste, y entonces alguien te sacude, recuperas la conciencia, pero el sueño ha desaparecido. Te sientes molesto. ¿Tiene que ser ahora? ¿No podrías esperar un poco más? Tenía un sueño tan bonito. Pero un sueño es un sueño, agradable o no. Un sueño agradable también es un sueño. Fútil, un despilfarro. Dice el Buda, es difícil hacer caso omiso de la vida. Sí, y cuando la vida te ha abandonado es muy fácil. Cuando ha sido la propia vida la que te ha abandonado, cuando te ha dejado atrás y la vida se ha ido, o está a punto de irse. Cuando la vida se te va escurriendo y te vas quedando como un palo seco, entonces es muy fácil hacer caso omiso de la vida. Incluso entonces parece algo muy difícil. Incluso en la vejez, la gente sigue actuando de manera infantil. Así me lo han contado. Un anciano describió su reciente visita a un burdel. ¿Pero qué edad tiene usted?, le preguntó la madame. 93, contestó él. Vaya, pues ya ha hecho usted cosas, le dijo ella. Ah, sí, ya. Esto. ¿Cuánto le debo? Su memoria ya le ha abandonado, pero sigue yendo en busca de una puta. No puede recordar, pero la pasión persiste. Debía estar casi en el lecho de muerte. Puede que le hayan llevado otros al burdel. Hasta el final. Esto es lo que a mí me parece. Que, de cada 100 personas, casi 99 de ellas mueren pensando en el sexo. De hecho, cuando llega a la muerte, la idea del sexo cobra mucha fuerza. Porque muerte y sexo son opuestos entre sí. Son polaridades opuestas. El sexo es nacimiento, y la muerte es el final de la misma energía que el nacimiento libera. Así que, mientras muere, una persona se interesa de manera obsesiva por el sexo. Y eso se convierte en el principio de otro nacimiento. Morir sin pensar en el sexo es una gran experiencia. Significa que te ha sucedido algo de importancia. Si puedes morir sin pensar en el sexo en absoluto, sin que ninguna sombra sexual aceche en tu mente, o sin deseo de vida, entonces estarás muriendo como hay que morir. Solo un 1% de las personas muere de ese modo, el Buda las llama esrotapanas, quienes han entrado en la corriente, quienes se han hecho sannyasines, quienes han dado un paso hacia el entendimiento de lo que es real y de lo que es irreal, quienes discriminan entre lo que es sueño y lo que es verdad. Es difícil hacer caso omiso de la vida y dirigirse a una muerte segura.
Resulta difícil hacer caso omiso de la vida incluso cuando llega a la muerte, incluso cuando la muerte es indudable. Todo lo demás es incierto. Todo lo demás pudiera suceder o no, todo el resto es accidental. La muerte es absolutamente cierta. El día en que naciste, la muerte se hizo indudable. Con el nacimiento solo hay una cosa segura, que morirás. La muerte es segura. Puedes saberlo o no saberlo, puedes pensar en ello o no, pero la muerte está asegurada. No obstante, y a pesar de tanta certeza, se tiene miedo de ella. Uno se aferra a una vida incierta, a una vida de ensoñación. La muerte parece ser más real que cualquier cosa a la que llames tu vida. El Buda dice que es difícil aceptar la muerte y adentrarse en la muerte, y que es difícil hacer caso omiso de la presunta vida. Pero una persona de entendimiento empieza a hacer caso omiso a la vida y a considerar la muerte. Respeta más a la muerte porque es más segura, porque debe formar más parte de la realidad que la presunta vida, porque la presunta vida es como soñar. Has vivido durante 30, 40 o 50 años. Ahora miras atrás, piensas en retrospectiva. ¿Qué ha sucedido en esos 50 años? ¿Fue real o solo un largo sueño? ¿Puedes diferenciarlo? ¿Fue real o solo sueño? ¿Cómo lo distinguirías? Tal vez lo hayas soñado todo. Tal vez solo ha sido una idea en tu cabeza. ¿Qué prueba tienes de que haya sido real? ¿Qué te ha dejado en la mano? Nada. Vacío. ¿Y llamas vida a eso? ¿Cuando el resultado es solo vacío? Dice el Buda que mejor llamarlo muerte. Ahora pasemos a la muerte. Tal vez sea donde halles una vida real. Es difícil, pero una persona que se interesa en la muerte, a lo que intriga el fenómeno de la muerte, se convierte en un tipo distinto de persona. Es un Srotapana. La gente que se aferra a la orilla, son quienes creen que la vida lo es todo. Quienes tratan de comprender, de penetrar profundamente en la vida, se hacen conscientes de que esto no es lo auténtico. Entonces dan un salto para entrar en el río que va hacia otro lugar. Hacia la muerte. La meditación es un esfuerzo para morir de manera voluntaria. Y en la meditación profunda uno muere. En la meditación profunda, la pretendida vida desaparece y por primera vez se encara la muerte. Esa experiencia de encarar la muerte te toma inmortal. De repente trasciendes la muerte. De repente sabes que lo que morirá no eres tú. Todo lo que puede morir no eres tú. Tú no eres ni tu cuerpo, ni tu mente, ni tu ser. Tú simplemente eres puro espacio. Que nunca nace ni nunca muere. La gente habla de la muerte muy raramente. Y aunque lo hagan, lo hacen a disgusto. Y si se sienten obligados a hacerlo, se sienten incómodos, incluso aquellos que creen que el alma nunca muere, incluso los que creen que después de la muerte irán a lo eterno, al paraíso. En sus ensayos impopulares, Bertrand Russell contaba una interesante anécdota. F.W.H. Myers, cuyo espiritualismo le había llevado a creer en una vida futura, le preguntó a una mujer que acababa de perder a su hija acerca de qué creía que había sido de su alma. La madre contestó: bueno, supongo que disfruta del gozo eterno, pero desearía que no me hablase de temas tan desagradables. ¿Por qué resulta tan desagradable hablar de ello si supone que disfruta del gozo eterno? Debería sentirse feliz de poder hablar de ello. Pero de hecho resulta desagradable hablar del tema, y para ocultar ese disgusto se han tenido que inventar muchas teorías y creencias acerca de que tras la muerte se va a un cielo eterno. Todo el mundo tiene algo para convencerse a sí mismo de que no morirá. La enseñanza del Buda es que has de aceptar el hecho de que morirás, no solo eso, sino que todo aquello que consideras que eres tú, absolutamente todo, morirá. El Buda es muy riguroso al respecto. Si le preguntas a Mahavira, dirá que el cuerpo morirá, que la mente morirá, pero ¿y el alma? No, el alma permanecerá. Bueno, al menos hay cierta protección. Podemos llegar a pensar, vale, el cuerpo morirá. Nos gustaría no morir, pero podemos aceptarlo, porque el cuerpo no soy yo. En la India se pueden encontrar muchos monjes, sadhus, que consideran, que contemplan: no soy el cuerpo, no soy el cuerpo. Soy el alma eterna. ¿Qué están haciendo? Si realmente supiesen que son el alma eterna, ¿para qué tanta repetición? ¿A quién intentan engañar? ¿Para qué esa constante repetición de que no soy el cuerpo? Si no eres, no eres. Se acabó.
No, en realidad no lo creen e intentan autohipnotizarse. No soy el cuerpo. Y lo repiten continuamente durante años, llegando a convencerse de que no soy el cuerpo, pero esa no va a ser su experiencia. No dejará de ser pura autosugestión. Se habrán engañado a sí mismos, habrán caído en una pura ilusión. Y luego afirman, soy el alma eterna, infinita, Satchitananda, verdadera, para siempre, existencial, para siempre, beatífica, para siempre. Están luchando con la muerte e intentan hallar un lugar en el que ocultarse de ella. El enfoque del Buda es totalmente distinto. Él dice que no hay ningún lugar en el que ocultarse. Hay que ir de cabeza. Y el Buda dice que tu cuerpo morirá, que tu mente morirá, y que la supuesta alma morirá. Todo, en su totalidad. Vas a morir. No quedará nada. Eso es algo que resulta muy difícil de concebir. Pero dice el Buda que si puedes hacerlo, que si estás dispuesto. Solo entonces podrás conocer ese espacio íntimo que está más allá del tiempo y del espacio. Pero recuerda que no conoces ese espacio, y por lo tanto no tiene nada que ver contigo. Todo aquello que sea tu identidad morirá completamente, y lo que quedará no tiene nada que ver contigo. Por eso el Buda pide que no preguntéis al respecto. Porque sois animales tan racionales, gente tan marrullera, que si el Buda dijese, sí, existe un espacio interior que perdurará, entonces diríais, ah, bueno, eso es lo que llamo mi alma. Y de nuevo habréis caído en la trampa de siempre. Así que voy a sobrevivir. No tengo nada que temer. Trataréis de hallar alguna identidad con ese espacio interior. El Buda permanece callado. En muchas ocasiones debe haberse sentido tentado de hablar de ello. Es muy difícil mantener secretos cuando uno sabe. Pero el Buda se lo guardó. Guardarse los secretos es casi sobrehumano. Puede que ya os hayáis dado cuenta. Siempre que alguien os dice, es un secreto, no se lo digas a nadie, entonces os meten en problemas. Porque la mente tiende a contárselo a quien sea. Parece algo natural. Es como, si comieses algo, ¿cómo puedes quedártelo para siempre en el estómago? Ha de ser defecado. Ha de ser expulsado. De otro modo padecerías estreñimiento crónico y sería muy problemático. Lo mismo sucede con la mente. Alguien te dice algo, es un secreto. Llega tu marido a casa y dice, escucha lo que te voy a decir, pero es un secreto. Y pone a la esposa en apuros, porque algo ha entrado en su mente. Y ese algo debe salir, si no crearía estreñimiento mental. Y la esposa se siente cada vez más pesada hasta que puede encontrar a alguien. Se lo contará al servicio. Y desde luego, también dirá, no se lo cuente a nadie. Y la asistenta correrá a su casa, a contárselo a su marido, porque ¿qué otra cosa puede hacer? Y al cabo de pocos minutos toda la ciudad lo sabrá. Mantener un secreto es muy difícil. Solo puedes mantener un secreto si no te ha llegado desde el exterior, recuérdalo. Si te ha llegado desde el exterior, entonces deberá regresar al exterior, no puede guardarse. Si es producto de tu propio ser, si ha florecido en ti, si tiene sus raíces existenciales en tu propio ser, entonces podrás mantenerlo en secreto, porque no te habrá llegado de fuera, y por ello no tiene necesidad de salir. El Buda pudo mantener su secreto porque se trataba de su propia experiencia. Nadie se lo había contado, ni lo había descubierto en los Vedas, ni lo había escuchado de fuentes tradicionales, ni leyó al respecto. No había entrado en su ser, sino que floreció en él, era su propia flor. Cuando algo florece en ti, es tuyo. Depende de ti que quieras guardarlo o compartirlo. El Buda se sintió continuamente tentado a compartirlo. 1000 veces. Creo que cada día debía llegar gente a verle y a preguntarle. Sí, podemos comprender que el alma muera, que el cuerpo muera, que la mente muera, pero el alma, el yo, el Atman. Y el Buda no dejaría de repetir, todo morirá. Todo lo que consideráis vuestra identidad morirá. Moriréis por completo y acerca de lo que se salvará no sabéis nada. Cuando desaparezcas conocerás lo que permanecerá. No tiene nada que ver contigo. Existía antes de que tú existieses. Existe ahora, en paralelo a ti. Nunca lo has conocido. Sois dos líneas paralelas que nunca se encuentran.
lo escondes. Cuando no eres, entonces se revela. Dice el Buda que hay que morir todo lo profundamente posible. Y eso solo es posible si se hace caso omiso de la supuesta vida. Hacer caso omiso de ella significa conocerla. Saber que es un sueño. El pretendiente y su chica se toparon con un bulldog que tenía un aspecto perverso y hambriento. Perky. ¿Por qué?, exclamó ella, al ver a su pretendiente iniciar una retirada estratégica. Siempre juraste que te enfrentarías a la muerte por mí. Y lo haría, dijo, retrocediendo, pero el maldito perro todavía no está muerto. La gente dice que puede enfrentarse a la muerte, pero cuando le llega a la hora, pierde repentinamente su coraje. Dice que puede entregar su vida con facilidad. Pero no es tan fácil. El deseo de vivir está muy arraigado. Lo habéis regado durante muchas vidas. Sus raíces han profundizado en vuestro ser. Y no servirá de nada cortar algunas ramas, ni tampoco talar todo el árbol, porque del tocón saldrán nuevos brotes. Cuarto. Solo unos cuantos privilegiados están familiarizados con un sutra budista. Dice el Buda que solo unos cuantos privilegiados, unos pocos afortunados, unos pocos elegidos, unos pocos benditos se familiarizan con la sabiduría de un Buda. Porque para entrar en contacto con un Buda hay que pasar a través de unas cuantas experiencias acerca de que la vida es ilusoria, y de que la muerte es segura. A menos que vuestra ilusión acerca de la vida salte hecha pedazos por completo, no escucharéis a un Buda. Os parecerá irrelevante, no existirá para vosotros. Un Buda existe para vosotros solo cuando os habéis percatado de que esta vida es efímera, pasajera. De que esta vida no es más que una sombra, no una realidad. Un reflejo en el espejo. Cuando saltan hechos pedazos todas vuestras ensoñaciones acerca de la vida, entonces os interesáis en un Buda. Y cuando os interesáis es cuando existe una posibilidad de comprender la sabiduría budista, la sabiduría de alguien que ha despertado. ¿Quién ha despertado? ¿Quién ha llegado a saber lo que es sueño? ¿Quién ha llegado a saber lo que no lo es? Cuando estás dormido los sueños parecen reales. Por la mañana, al despertar, te das cuenta de que eran irreales. Un Buda es alguien que ha despertado de esta supuesta vida y se ha dado cuenta de que es un sueño. Si tú también sientes el dolor, la frustración y la miseria de esta vida ensoñada, de esta vida fútil, entonces empezarás a dirigirte hacia una fuente de luz, pero no de otro modo. El Buda dice que los que lo hacen son unos pocos privilegiados. Quinto, nacer en la era de un Buda es una oportunidad excepcional. Sí. Así es, porque un Buda es una rareza. Pasan miles de años y una persona se convierte en Buda. E incluso entonces no necesariamente empieza a enseñar. Puede que no enseñe. Es posible que desaparezca en lo desconocido. No es necesario que se convierta en maestro. Así pues, los Budas son escasos, y los que se convierten en maestros y ayudan a la gente en el camino, son todavía menos. Nacer en la era de un Buda es una oportunidad excepcional. Así que, si puedes encontrar a una persona despierta, si puedes encontrar a alguien un poco diferente de ti, si puedes encontrar a una persona en cuyos ojos no veas las nubes del sueño y alrededor de la que sientas el aura del despertar, entonces no pierdas la oportunidad, porque puede que hayan de pasar muchas vidas hasta que vuelvas a encontrar a alguien así. Sexto, es difícil conquistar las pasiones, suprimir los deseos egoístas. Es difícil conquistar las pasiones. Eso es lo que le dice el Buda a alguien valiente al que no le importa ir hasta la cima del Himalaya. Sí, es difícil, pero nada comparado con conquistar las propias pasiones. Alguien realmente valiente no intentará ir a la luna. Es difícil, pero nada comparado con conquistar las propias pasiones y el ansia de vivir. La más grande aventura de la vida es ser desapasionado, liberarse de la ansia. Simplemente ser, sin ningún anhelo de ser nada más. Simplemente estar aquí y ahora, sin ningún deseo de futuro, sin desear ninguna repetición del pasado. Sin proyectos. Séptimo, es difícil no anhelar lo que es agradable. ¿Por qué vivimos en sueños? Porque los sueños son agradables en muchas ocasiones. Ese es el truco de los sueños, por eso nos persuaden. Ese es su cebo. Así me lo han contado. El mulá Nasruddin permanecía a la cabecera del lecho donde moría su padre.
Por favor, hijo mío, susurró el anciano, recuerda siempre que la riqueza no trae la felicidad. Sí. Padre, dijo Nasruddin. Me doy cuenta, pero al menos me permitiré elegir el tipo de desdicha que me parezca más agradable. Eso es lo que hacemos, tratar de hallar una desdicha que parezca agradable. A eso os dedicáis continuamente. Dice el Buda, es difícil no anhelar lo que es agradable. La cuestión no es si es agradable o desagradable. Porque un sueño puede ser agradable, una mentira también, y a veces incluso la pasión, o el suicidio. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es lo que es real. La persona real se esfuerza por conocer lo real, y la persona irreal solo trata de hallar cosas agradables, cómodas y convenientes. Observadlo. No corráis tras lo agradable, o los sueños tirarán de vosotros de aquí para allá, convirtiéndoos en maderos a la deriva. Que vuestro énfasis esté en lo que es real. Elegid lo real, aunque no resulte agradable. Volveré a repetirlo. Aunque lo real no os resulte agradable, elegidlo, tornaros vosotros agradables. Solo entonces podréis llegar a la verdad. No hay otro camino. Octavo. Es difícil no enfurecerse cuando se nos menosprecia. Encolerizarse es muy fácil. No es necesario ser consciente de la cólera, es como un robot. Alguien te insulta y tú te encolerizas. Dice el Buda que lo intentes. Cuando alguien te insulte, permanece tranquilo y sosegado. No pierdas la oportunidad. Se trata de una oportunidad de salir de tu mundo mecánico. Es una oportunidad para ser más consciente. Esa persona está proporcionándote una hermosa oportunidad de crecer. No te la pierdas. Siempre que veas una oportunidad donde resulte natural ser mecánico, intenta no serlo, intenta hacerte más consciente de la situación. Y eso se convertirá en tu escalera de crecimiento. Alguien te insulta. Es muy fácil sentirse herido. Es algo mecánico. No se necesita tu intervención. No se requiere inteligencia alguna. Es muy fácil enfurecerse, encolerizarse, ser devorado por el fuego. Para ello no se necesita inteligencia. Les pasa incluso a los animales, así que no tiene nada de especial. Pero haz algo especial. Permanece tranquilo, sosegado y recogido. Relájate, y no dejes que esa cosa mecánica te posea. Libérate un poco de tus hábitos mecánicos y te beneficiarás enormemente. Empezarás a ser cada vez más consciente. Noveno. Es difícil no abusar de la propia autoridad. Muy difícil, porque la gente quiere autoridad para abusar de ella. Ya sabéis la famosa frase de Lord Acton acerca de que el poder corrompe. No es cierta. Su observación no deja de ser correcta en cierto sentido, pero no cierta. El poder nunca corrompe a nadie, pero Lord Acton tiene razón porque siempre vemos a la gente corrompida por el poder. Pero ¿cómo puede el poder corromper a nadie? De hecho, la gente corrupta es la que busca el poder. Sí, claro, cuando carecen de poder no pueden expresar su corrupción. Cuando tienen poder son libres. Ya pueden tener poder, y eso ya no les preocupa. Y entonces aparecen tal como son, muestran su verdadero rostro. El poder nunca corrompe a nadie. Solo la gente corrupta se siente atraída por el poder, y cuando finalmente lo consigue, lo utiliza para todos sus deseos y pasiones. Así es como sucede. Una persona puede ser muy humilde. Cuando busca ocupar un puesto político puede ser muy humilde, y si resulta que le conoces, puedes haberle conocido toda la vida, y siempre habrá sido una persona humilde, pues le votas. En el momento en que está en el poder, se opera una metamorfosis. Deja de ser la misma persona. A la gente le sorprende. ¿Cómo corrompe el poder? De hecho, toda esa humildad era falsa, fingida. Era humilde porque era débil. Era humilde porque carecía de poder. Temía ser aplastado por gente poderosa. Su humildad era su política, su juego. Ahora ya no necesita temer, ahora, nadie puede aplastarle. Ahora puede vivir su verdadero ser, ahora puede expresar su propia realidad. Ahora parece corrupta. Dice el Buda, es difícil no abusar de la propia autoridad. Difícil porque, en primer lugar, solo gente que quiere abusar de su autoridad se interesa en la autoridad. Si cuentas con cierta autoridad, obsérvalo. Incluso las autoridades pequeñas corrompen a la gente.
Puede que solo seas un guardia en un cruce, pero si tienes la oportunidad, abusarás de ello. Te demostrarás quién eres. El mulá Nasruddin solía servir como guardia. Pilló a una mujer que conducía. En donde estaba, las mujeres no conducían, así que la pilló con las manos en la masa. El mulá sacó su cuaderno y empezó a escribir. La mujer le dijo: espere. Conozco al ministro de Estado, así que no se preocupe. Pero el mulá continuó escribiendo sin hacer ningún caso. La mujer insistió. ¿Sabe? Incluso conozco al gobernador. Pero el mulá continuó escribiendo. La mujer insistió. Escuche, ¿pero qué está haciendo? También conozco a Indira Gandhi. Escuche señora, ¿conoce usted al mulá Nasruddin? Preguntó el mulá. No. Nunca he oído ese nombre, dijo ella. Así que el mulá dijo. Me llamo mulá Nasruddin, y a menos que usted conozca al mulá Nasruddin no hay nada que hacer. Cuando se tiene autoridad se tiende a... Es tan fácil. Puedes observarlo a tu alrededor. Estás esperando en la ventanilla de billetes en la estación de tren, y el empleado parece muy atareado haciendo algo, aunque te das cuenta de que en realidad no tiene nada que hacer. Ojea este cuaderno y el otro. Quiere que esperes. Quiere demostrarte que ahora él es el que ostenta la autoridad. Y te dice, espere. No puede dejar pasar la oportunidad de decirte que no. Obsérvalo también en ti mismo. Llega tu hijo y dice, papá, ¿puedo salir a jugar? Y tú contestas, no. Y eso que sabes muy bien como también sabe tu hijo, que acabarás dejándole. Entonces él empieza a chillar, saltar y gritar, diciendo, pero es que quiero ir. Y entonces tú dices, vale. Vete. Y lo sabes porque ya ha pasado otras veces de la misma manera. Y no hay nada malo en que salga a jugar. ¿Por qué le dijiste que no? Si tienes autoridad quieres demostrar que la tienes. Pero entonces el hijo también tiene algo de autoridad. Empieza a saltar, crea un desbarajuste fenomenal y sabe que los vecinos estarán escuchando y que la gente pensará mal de ti, así que le dices, vale. Vete. Puede verse en todos los encuentros humanos. La gente no deja de demostrar su autoridad. O bien intimidan o son intimidados. Y si alguien le intimida, deberás encontrar de inmediato a alguien más débil en quien vengarte. Si tu jefe te acosa en la oficina, llegarás a casa y acosarás a tu esposa. Y si ella no es del movimiento de liberación femenina, esperará a que el hijo llegue de la escuela y entonces le intimidará a él. Y si el hijo está educado a la antigua, entonces se irá a su cuarto y destrozará los juguetes, porque eso es lo único con lo que puede desquitarse. Así demuestra su poder a los juguetes. Pero es el cuento de nunca acabar. En eso consiste todo el juego. Eso es la política. El sentido de este sutra es salir de la mente política. Es difícil no abusar de la propia autoridad. Así que siempre que ostentes algo de autoridad. Y todo el mundo tiene una u otra autoridad. No podrás hallar a nadie que no ostente alguna autoridad. Siempre hay autoridad sobre algo, aunque solo sea sobre un perro al que puede pisotear. Todo el mundo tiene alguna autoridad en alguna parte. Así que todo el mundo se dedica a la política. Puede que no formes parte de ningún partido político, pero eso no significa que no seas político. Si estás abusando de tu autoridad, entonces eres político. Si no abusas es que eres apolítico. Sé más consciente y no abuses de tu autoridad. Te proporcionará la visión necesaria para comprender cómo funcionas, y te sosegará y centrará. Te proporcionará tranquilidad y serenidad. 10. Es difícil ser imparcial e ingenuo en los tratos con los demás. Es muy difícil, porque la gente es artera. Si eres ingenuo le engañarán. El Buda dice que te engañarán. Es mejor ser engañado que engañar. Si esas son las únicas opciones disponibles, ser engañado o engañar, entonces el Buda elige la primera, ser engañado. Al menos tu ser interior permanecerá incorrupto. Ese es el sentido de lo que dijo Jesús. Si alguien te abofetea, ofrécele la otra mejilla. Si alguien te obliga a llevar esta carga durante una distancia, llévala el doble. Y si alguien intenta robar tu manto, dale también la camisa. Esto es lo que quiere decir.
Es mejor ser engañado, porque cuando alguien te tima, solo puede timarte en cosas insignificantes. Cuando tú timas a alguien estás perdiendo algo de tu ser interno. Algo de gran valor. Es difícil ser imparcial e ingenuo en los tratos con los demás. Es muy fácil ser ingenuo cuando se está solo. Por eso la gente se va al Himalaya o a monasterios donde puede abandonar el mundo. Es muy fácil no engañar, no timar, cuando se está solo. Es muy sencillo ser sencillo cuando se está solo, pero entonces, ¿qué sentido tiene? Porque cuando estás solo no puedes ser falso. Porque cuando estás solo no puedes mentir. Porque cuando estás solo no puedes ser egoísta, ni competitivo, ni engañar, ni herir. Pero, eso no significa que hayas cambiado o te hayas transformado. La prueba del 9 es el mundo. Así que nunca abandones el mundo, transfórmate. Es muy fácil cambiar las circunstancias, pero esa no es la cuestión. Transforma tu conciencia. 11. Es difícil ser meticuloso en el aprendizaje y exhaustivo al investigar. La mente tiende a la pereza, toda la pereza está en la mente. La mente quiere evitar cualquier esfuerzo. Por eso la mente no quiere pasar a nuevas dimensiones. Permanece aferrada a lo viejo, a lo familiar, porque sabe que ahí es muy eficiente. Cuenta con una cierta destreza y capacidad. Ahora, una vez que te has asentado, no quieres cambiarla. Mucha gente vive con una mujer o con un hombre, no porque le ame, sino porque les resulta familiar. Sería todo un problema irse a vivir con otra mujer u otro hombre y tener que empezar desde el principio. Es gente perezosa. La gente sigue viviendo de la manera que vive, aunque sea desdichada, aunque de esa forma de vivir solo obtenga desdichas, pero continúa, porque al menos le resulta familiar, conocida, es hábil en ella. Y luego puede echarse a dormir. La mente es perezosa. Y esa pereza es una de las barreras. Dice el Buda, es difícil ser meticuloso en el aprendizaje y exhaustivo al investigar. Ni siquiera has empezado a ser consciente de tu vida, que es lo más importante. Ni siquiera la has investigado, ni siquiera sabes qué es. Lo das por sentado, en la superficie. Todo el conocimiento que tienes de tu vida es prestado. Cualquier cosa que sabes no es lo que tú sabes, sino que lo has tomado prestado de otro. Así me lo han contado. Una estudiante de enfermería se vio frente a la siguiente pregunta en un examen. Enumere 5 razones por las que la leche materna es mejor para los bebés que la de vaca. Y respondió. Primera, porque es más fresca. Segunda, porque es más limpia. Tercera, porque los gatos no tienen acceso a ella. Cuarta, porque es más fácil llevársela de viaje. Pero por mucho que pensó no pudo dar con una quinta razón. Intérnalo. Porque ni siquiera esas 4 son razones. Desesperada, echó un vistazo al examen de la compañera que se sentaba a su lado, y entonces escribió. Porque viene en unos pequeños contenedores monísimos. Así es como tomáis prestado el conocimiento, mirando aquí y allá. Eso es todo lo que sabéis. No buscáis directamente. Y a menos que busquéis directamente, seguiréis siendo estúpidos y mediocres. 12º Sutra. Es difícil sojuzgar el orgullo egoísta. Una de las cosas más difíciles en la vida es no creerse uno mismo extraordinario. Sí, claro, eso es lo más normal que se piensa, porque todo el mundo se cree extraordinario. Todo el mundo cree que es extraordinario, así que esa sensación es de lo más corriente. Mira a tu alrededor, mírate a ti mismo, sigues creyéndote extraordinario. El Buda dice que es muy difícil, pero que si realmente quieres avanzar en el camino, empieza sintiéndote ordinario. No afirmes ninguna extraordinariedad. Y ahí radica la belleza de todo esto. En el momento en que te haces ordinario, te conviertes en extraordinario. En el momento en que no proclamas que eres excepcional, empiezas a serlo. Porque la pretensión de serlo es muy común. Todo el mundo afirma que es único, excepcional. Puede que la gente lo diga o no lo diga, pero en lo más profundo de sí mismos saben que lo son. Permanece alerta. ¿Cómo puedes ser extraordinario? Si todo el mundo es extraordinario y tú también, entonces ¿qué? Si la excepcionalidad es solo una cualidad común a todo el mundo, entonces ¿qué sentido tiene afirmarla?
O todo el mundo es extraordinario, porque todo el mundo proviene de la misma fuente de existencia, o todo el mundo es ordinario, porque todo el mundo proviene de la misma fuente de existencia. Sea lo que fuere lo que pienses, piénsalo también en los demás. Y pienses lo que pienses de los demás, piénsalo también de ti. Y entonces desaparecerá el orgullo. El orgullo siempre es vano. El orgullo siempre es por razones erróneas. El orgullo es como una fiebre con la que nunca se puede estar sano. Es una temperatura. 13. Es difícil no sentir desdén por el ignorante. El Buda lo menciona de forma concreta. Cuando ves a alguien que es más ignorante que tú, sientes un cierto desdén. Es muy difícil no sentir ese desdén. Porque cuando ves a alguien más culto que tú, te sientes celoso. Ambas cosas van juntas. El desdén por quienes están detrás de ti y los celos por quienes van por delante. El desdén y los celos demuestran que no dejas de compararte con los demás. Nunca compares, porque toda comparación es una memez. Todo el mundo es justamente como él mismo. ¿Qué sentido tiene comparar? ¿Quién eres tú para comparar? ¿Quién eres tú para fijar un criterio, para decidir quién es culto y quién no lo es? ¿Quién eres tú para fijar un criterio acerca de quién es hermoso y quién no lo es? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué has de juzgar? Jesús dice, no juzguéis. 14. Es difícil ser uno tanto en el conocimiento como en la práctica. A menos que el conocimiento sea tuyo propio, siempre existirá una brecha entre lo que sabes y lo que haces. Porque todo lo que haces no puede ser transformado por conocimiento tomado prestado de otros. No puede cambiar con conocimientos prestados. Solo cambia cuando florece tu intuición interior. Es difícil vivir una vida sintética y armoniosa entre lo que se sabe y lo que se hace. Fíjate bien. De hecho, todo lo que haces indica que solo sabes eso. Todo lo que sabes y no haces es como si no lo supieses. Suéltalo, tíralo. Es basura. Observa tus acciones, porque ese es tu auténtico conocimiento. Dices que la cólera es mala y que no la quieres para ti, pero cuando alguien te insulta y te encolerizas, dices, ¿qué puedo hacer? Me he encolerizado a mi pesar. Sé muy bien que la cólera es mala, venenosa, destructiva. Lo sé, pero ¿qué es lo que hago? Me encolerizo. Si vienes a verme, le diré, en realidad no sabes que la cólera es venenosa. Lo has oído decir. Pero en tu interior sabes que la cólera es necesaria. En tu interior sabes que sin cólera perderías tu posición, que todo el mundo se metería contigo. Sin cólera no tendrías ninguna posibilidad. Tu orgullo saltaría hecho pedazos. ¿Cómo existir en un mundo de lucha continua por la supervivencia, sin cólera? Eso es lo que sabes, pero te obstinas en decir, sé que la cólera es venenosa. El Buda sabe que la cólera es venenosa. Ya has escuchado al Buda, ya le has oído, y has aprendido algo de él, pero lo que has aprendido es su conocimiento. Recuerda que todo lo que haces no es más que tu conocimiento. Profundiza en tus acciones para descubrir con exactitud lo que sabes. Y si quieres transformar tus acciones, entonces no te servirá el conocimiento prestado. Si realmente quieres saber qué es la cólera, métete en ella, medita sobre ella, pruébala en todos los sentidos. Permite que suceda en tu interior, rodéate de ella, sumérgete en ella, siente el retortijón y el dolor que causa, y el veneno, y cómo te acanalla, cómo crea un valle oscuro para tu ser, cómo caes en el infierno por ella, en caída libre, sin fondo. Siéntela, conócela. Y esa comprensión iniciará una transformación en ti. Conocer la verdad es ser transformado. La verdad libera, pero debe ser tu verdad. 15. Es difícil no expresar la propia opinión acerca de los demás. Muy difícil. No dejamos de expresar inconscientemente nuestra opinión a todos los que nos rodean. ¿Conoces a los demás? Ni siquiera te conoces a ti mismo. ¿Qué tontería es expresar opiniones sobre los demás? Puede que conozcas a alguien desde hace pocos días. Sabes su nombre, sabes cómo anda, le has visto en unas cuantas situaciones, has visto cómo actúa, pero ¿le conoces? Esa persona es un vasto continente. Solo has conocido un fragmento. Es como si te hubiese llegado a las manos una página arrancada de la Biblia. Como si te la hubiese traído el viento.
Y lees unas cuantas frases, que tampoco están enteras, pues falta una palabra aquí y allá, y en una parte la tinta se ha corrido con la lluvia, y también hay un pegote de barro. Y entonces decides acerca de Jesús, o del cristianismo. Sería una estupidez. Es como si te llevan a ver una película que ya ha empezado. Entras por una puerta, miras la película, y luego sales por otra puerta. Has estado en la sala unos pocos segundos, ¿podrías ahora opinar sobre el argumento de la película? Sería absurdo. Sería pura estupidez por tu parte. De hecho, no opinarás nada. Dirías, no he visto toda la película. No sé lo que pasó antes, lo que pasaba después, y solo he estado en la sala unos pocos segundos. Solo he visto unos cuantos fotogramas, casi totalmente incomprensibles para mí. No me he enterado del contexto. Así es como conocemos a las personas. Una vida es un fenómeno riquísimo. Uno nunca sabe, porque solo una parte de ella se trasluce en acciones, solo la punta del iceberg, lo demás permanece oculto. Lo que haces es una parte ínfima de lo que eres. Lo que haces es una parte muy pequeña de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que sueñas, de lo que fantaseas, de lo que pasa en el interior de tu ser. Solo fragmentos. Dice el Buda, es difícil no expresar la propia opinión acerca de los demás, pero acepta el reto. Resiste la tentación. No expreses tus opiniones sobre los demás y crecerás en comprensión. Porque tu opinión se conviene en una barrera para la comprensión, se convierte en un prejuicio. 16. Conocer a un verdadero maestro espiritual es una ocasión excepcional. De hecho, ser presentado a un verdadero maestro espiritual es un fenómeno único. En primer lugar, nadie busca la verdad. Aunque un maestro pase junto a ti, tú permanecerás totalmente ignorante de su existencia. Eso es lo que sucedió cuando el Buda pasó por aquí. Millones de personas permanecieron ignorantes. Cuando Jesús pasó, la gente ni siquiera había oído su nombre. Fue una figura desconocida. Cuando Mahavira estuvo aquí, muy pocas almas entraron en contacto con él. Porque solo puedes entrar en contacto con un maestro cuando realmente buscas la verdad con intensidad y pasión. Cuando tienes mumuxa, un intenso deseo de conocer, y estás dispuesto a arriesgarlo todo por ello. Cuando estás dispuesto a saber, cuando estás dispuesto a convertirte en discípulo, solo entonces puedes entrar en contacto con un maestro, solo entonces puedes ser introducido al mundo del maestro. Tu disposición de convertirle en discípulo será tu presentación. Es muy difícil convertirse en discípulo. Es muy fácil ser estudiante, porque un estudiante no mantiene relación personal. Viene para saber cosas. Vas a la universidad, eres un estudiante. Si vienes a mí como estudiante, no me encontrarás, porque entonces solo escucharás lo que yo diga y lo recopilarás como si fuese información. Estarás más informado. Un discípulo significa alguien que está dispuesto a confiar en otro. Es muy difícil. Hay que estar dispuesto a soltarse a uno mismo, dispuesto a ir con alguien hacia lo desconocido, hacia un mundo inexplorado. Solo un alma muy valiente puede convertirse en discípulo. Para aprender es necesario ser humilde. Para aprender es necesario estar totalmente vacío, receptivo, sensible, meditativo. Un estudiante necesita concentración, y un discípulo meditación. Concentración significa que ha de escuchar correctamente lo que se dice. Meditación significa que debe estar presente de manera precisa. No solo escuchar con precisión, ya que eso no es más que una pequeña parte. Hay que estar presente, sintonizar, armonizar, en profunda relación, de manera que tu corazón pueda palpitar con el corazón del maestro, para que puedas vibrar en su frecuencia. Llega un momento entre maestro y discípulo en que el cuerpo empieza a vibrar al mismo ritmo. Entonces se transfiere algo transpira entre ellos. Lo inefable puede transferirse en esos momentos. Lo inexpresable puede ser transmitido en esos momentos. Una transmisión más allá de las escrituras. Así lo expresa el budismo zen. Una transmisión más allá de las escrituras, una transmisión inmediata, directa. 17. Es difícil comprender la naturaleza de ser y practicar el camino. Porque hay que ir hacia adentro. Salimos afuera con facilidad. Salir afuera es ir hacia abajo. Es fácil.
Entrar es ir hacia arriba. Es una tarea cuesta arriba, y difícil. Ir hacia los demás es fácil, es el camino del mundo. Ir hacia uno mismo es difícil, no es el camino del mundo, ni el de la multitud. Solo unas cuantas y raras almas intentan ir hacia adentro. Es difícil comprender la naturaleza de ser y practicar el camino. En primer lugar, es difícil comprender la naturaleza del propio ser, y luego es todavía más difícil practicarlo, porque entonces estarías practicando inexistencia. Entonces caminarías como una vaciedad. Entonces no serías ahí. Porque si vas hacia donde tu ser, descubrirás que el ser humano es como una cebolla. Pelas y pelas, capa tras capa. Y al final acabas con la mano vacía. Entonces es que has llegado al verdadero corazón de la cebolla, a partir de donde se ha desarrollado. De la inexistencia se ha convertido en algo. La materia surge de lo inmaterial. El ser ha sido reunido desde lo inexistente. Es difícil llegar a saberlo, primero, porque quien quiere saber que uno no es. Quien desea desaparecer. Quien anhela la muerte postrera. Primero es difícil saberlo, y luego todavía es más difícil practicarlo, porque cuando no eres nada, no hay nada que practicar. Caminar como un Buda es imposible. Así es. Es increíble. ¿Cómo camina el Buda? ¿Alguna vez te has parado a pensarlo? No siente deseo de ir a ninguna parte, pero, aún así, camina. No tiene deseo de hacer nada, pero vive. No tiene deseo de lograr nada, pero, no obstante, se levanta cada mañana y empieza a ayudar a la gente. No tiene nada que lograr, ningún sitio al que ir, ¿para qué sigue respirando? Práctica inexistencia. Es uno de los fenómenos más increíbles. Saber que no eres y no obstante existir. Muchos desaparecen. A los que desaparecen el Buda los llama aratas. Cuando llegan a conocer su vacío interior, simplemente se disuelven en él. ¿Qué sentido tendría continuar respirando? ¿Para qué respirar, comer, beber, ser? Desaparecen. ¿Quiénes se esfuerzan, sabiendo muy bien que no son? Pero que siguen intentando ayudar a los demás. Sabiendo muy bien que los demás solo son en un sueño, sabiendo bien que los demás tampoco existen en realidad. Tener compasión por los fantasmas, tener compasión por las sombras, y no obstante realizar un esfuerzo por ayudarlos, es la cosa más imposible. Pero sucede. Existe esa causa de la pasión, del deseo. El Buda ha de existir por compasión. Carece de deseo. No hay nada. Para él no hay futuro. Todo lo que tenía que pasar ya ha pasado. No obstante, practica el camino. Se mueve con tanta atención como quiere que vosotros os mováis. Se comporta del modo en que quiere que os comportéis. Jesús dejó a sus discípulos la última noche y les lavó los pies. Se sintieron azorados y dijeron: «Maestro, ¿qué estás haciendo?». Y Jesús dijo: «Para mí no es necesario tocaros los pies, pero lo hago para que recordéis, para que no seáis demasiado egoístas. Recordad que vuestro maestro os tocó los pies, para que cuando la gente acuda a vosotros como discípulos, no seáis demasiado egoístas al saber lo que ellos no conocen, pues son ignorantes. Tocad sus pies». Jesús dice que les está tocando los pies solo para ayudarles a recordar. Dice el Buda: «Actúa de la manera en que vosotros debéis actuar». Para mí no queda disciplina alguna, pero me comporto de la manera que me gustaría que os comportaseis. A vosotros todavía os queda mucho por hacer. Un Buda es libertad absoluta. Puede estar de cualquier manera, no es ningún problema. Pero, no obstante, continúa. Se sienta a meditar cada mañana. ¡Qué compasión! Alguien, su gran discípulo Sariputta, le preguntó: ¿por qué os sentáis en meditación? Porque, ya estáis meditando las 24 horas. Dijo el Buda: así es, pero si no me siento, otros se aprovecharán de ello, y dirán: si el Buda no medita, ¿para qué debemos molestarnos nosotros? Ahora no tiene nada que meditar, pero sigue sentándose bajo el árbol cada semana para que otros también puedan hacerlo. Es difícil comprender la naturaleza de ser, y practicar el camino. 18. Es difícil seguir los pasos de un Salvador. Porque seguirle los pasos a un Salvador es suicidarse. Hay que disolverse poco a poco. Cuanto más te acerques a él, más desapareces, más y más desapareces.
Cuando ya estás encima de él, has dejado de estar. Quien está dispuesto a disolverse está dispuesto a convertirse en discípulo. 19. Es difícil ser siempre dueño de uno mismo. Las cosas pequeñas te demuestran que eres un esclavo. Alguien te insulta. Y surge la cólera. Estás demostrando que ese alguien es el amo y señor. Puede insultarte en cualquier momento y provocar cólera en ti. No eres el amo y señor de tu cólera. Llega alguien y te adula y le sonríe. Él ha provocado tu sonrisa, él es el amo y señor. Tú no. El Buda dice que es muy difícil, pero inténtalo. Intenta por todos los medios ser el amo y señor. No permitas que nadie te manipule. No permitas que nadie te reduzca a un simple mecanismo. Continúa siendo el amo y señor en toda situación. Si llevas a cabo el esfuerzo, tarde o temprano empezarás a sentir un nuevo poder, una nueva fuente de energía en ti. Y finalmente, el 20. Es difícil comprender a carta cabal el camino del Buda. Es difícil porque todavía no eres un Buda. Solo alguien similar puede comprenderlo, solo su igual puede entenderlo. Un Jesús solo puede ser entendido por otro Jesús. Un Buda solo puede ser entendido por un Buda. ¿Cómo vas a poder comprenderlo? Si vives en un valle, y dominas el lenguaje del valle, y resulta que llega alguien de la cima de la montaña, donde nunca estuviste, y te habla de la luminosidad del sol y de las nubes, y de los bellos colores de las nubes, y de las flores que crecen en la cima de la montaña, ¿entenderás algo? Solo conoces el valle, la oscuridad, y tu vida arrastrada. Lo interpretarás mal todo, traducirás todo lo que el otro diga al lenguaje de tu valle. Eso es lo que dicen los Budas. Ven, ven con nosotros. Ven a la realidad en la que existimos. Ven a la cima. Solo allí podrás comprenderlo. No se trata de una cuestión de discurso lógico, es una cuestión de cambiar y transformar el plano de tu existencia. Puedes estar escuchando todo lo que estoy diciendo. Y en cierto modo, intelectualmente, incluso puedes comprenderlo, pero siempre te sentirás perplejo. Siempre te dará la impresión de que este hombre está hablando en contradicciones. A veces dice esto, y a veces dice aquello. Siempre permaneces en la confusión. La otra noche vino a verme alguien y me dijo: nunca me sentí tan confundida como después de escuchar su charla. Le dije: así es. Antes creías saber. Ahora sabes que no sabes. Creías que todo estaba bien. Ahora sabes que nada lo está. Creías que este valle era todo lo que existía. Ahora sabes que hay picos desconocidos. Ahora el desafío ha penetrado en tu corazón. Ahora ha despertado el deseo y ese deseo ha removido muchas cosas. No sabes dónde están esas cimas, pero has empezado a anhelarlas. La confusión ha de aparecer, porque el lenguaje del valle y el de la cima son distintos. Ha tenido lugar un encuentro entre ambos y se ha manifestado el caos a partir de ello. Pero no te preocupes, le dije, empieza a dirigirte hacia la dirección que indiqué, y subirás, y tu confusión empezará a cambiar, a transformarse en fusión. Dejarás la confusión atrás, en el valle. Cuando alcances la cima, todo estará claro como el agua. Es difícil comprender a carta cabal el camino del Buda. Basta si puedes comprender, aunque sea un poco. Inténtalo. No dejes ninguna piedra sin remover. Intenta comprender con todo el ser. Comprender bien es casi imposible, pero inténtalo de verdad. A través de tu esfuerzo te irás integrando. En ti nacerá un centro, y ese centro se irá convirtiendo en un punto transformador. Estáis todos destinados a convertiros en Budas un día. Todo se comprenderá ese día, pero no antes. Deberéis ir a tientas en la oscuridad, pero no seáis perezosos, tantead. La puerta está ahí. Si seguís tanteando acabaréis encontrándola. La montaña existe. Si reunís el coraje suficiente y empezáis a alejaros del valle, estáis destinados a llegar. Sí, arduo es el sendero, y peligroso, pero es de la única manera como uno madura, crece y alcanza la abundancia de la vida. Basta por hoy.